Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Hoy 28 de mayo de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 21 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrados. Proceden esos términos haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta sírvanse manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a las correspondientes a esta primera sala, abordando en primer término lo relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de investigaciones de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 123/18, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de fecha 23 de mayo de 2018, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa en donde se le impuso una sanción. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 11 de diciembre de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurre la sentencia que hoy nos compete su revisión. Esta ponencia considera inoperante el agravio que esgrime la parte recurrente en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala a quien recurre que le causa perjuicio la interpretación que el magistrado de la sala especializada realiza el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato, pues constriñe la actualización del abuso del cargo a dos condiciones que solo se da por el mal uso o empleo arbitrario del poder encomendado por el Estado, y para que se pueda imputar el mal uso del cargo se debió demostrar que el justiciable utilizó sus atribuciones en el Hospital General de León con la intención de obtener un beneficio indebido en pro de sus intereses personales, o en su caso, para generar un perjuicio a un tercero. De la lectura del agravio, se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no contravirtió la ratio decidendi del fallo. Lo anterior es así, pues la argumentación del recurrente se respalda en señalar que el abuso del cargo no implica demostrar una actuación dolosa o malintencionada de un servidor público para provocar un daño a un tercero o bien obtener un beneficio de carácter personal. Si cierta disposición establece una conducta que de actualizarse genera responsabilidad administrativa, tal actual del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que el ciudadano infringió lo dispuesto en la fracción 19 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios como norma genérica, relacionándola con una norma oficial mexicana. Al efecto,
El artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aplicable al caso que nos ocupa, dispone en su parte medular como obligación de los servidores públicos abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión pública. Así entonces, se requiere que el despliegue de una conducta y que la misma actualice alguno de los supuestos relativos establecidos en la norma genérica cuya transgresión se le roga al justiciable, a saber, una acción del servidor público que haya causado la suspensión o deficiencia del servicio público, que la omisión del servidor público haya causado la suspensión o deficiencia del servicio público, o que el servidor público, apoyándose en sus funciones, sirvió a intereses ajenos al servicio público, o bien asumió funciones que no tiene legal o administrativamente encomendadas, tipificándose entonces el ejercicio indebido. En esa tesitura, tal como lo señaló la CUO, no se demostró en autos que el servidor público hubiera abusado del cargo. Por el contrario, quedó acreditado que como servidor público en el hospital regional, a quien le fue diagnosticado, o es decir, a un paciente que padece epilepsia sintomática déficit cognitivo y por ello requiere de un tratamiento. Por ello se entiende que en tanto no se ha dado de alta, debe contar con el medicamento. Así, en esta línea argumentativa tenemos que la omisión por parte del justiciable de elaborar las notas de evolución previo a girar recetas médicas no puede configurar un abuso del cargo, pues del reproche administrativo realizado no se advierte que el justiciable desplegara una conducta en la que derivada de su cargo le hubiese generado un beneficio, es decir, hubiese cometido un abuso. En todo caso, como lo precisó el ACUO, su conducta desplegada se podría subsumir como una falta de diligencia. Así, la transgresión de la norma no puede quedar a la interpretación de la autoridad, dado que, como puede observarse, la recurrente considera que el abuso de cargo radicó en que el servidor público no justificó la elaboración de recetas consistentes en 18 cajas de medicamentos. En ese orden de ideas, toda vez que la autoridad demandada en el proceso de origen no demostró cuál de las hipótesis que contemplaba el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios se actualizaba, se concluye que la resolución impugnada efectivamente carece de la fundamentación y motivación debida. En el orden de ideas precisado y ante el inoperante el agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, he expuesto lo relativo a la resolución del TOCA 107/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, aborda ahora lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 142/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 2 de enero del presente año por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1378/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por la parte recurrente, resulta oportuno contextualizar el asunto en debate, relatando los antecedentes medulares del mismo. El 5 de septiembre de 2018, un ciudadano solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo, en lo que respecta al título de concesión que ampara el expediente 2623/93. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso en lo medular que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del justiciable para poder explotar el servicio de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de León, Guanajuato. Inconforme con lo anterior, el justiciable demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del aludido Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la tercera sala de este tribunal. La magistrada de tercera sala decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emitiera un nuevo acto en el que prosiga con el trámite instado por la actora en términos del punto tercero, inciso F, del decreto gubernativo número 53
Esto es para que realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión respectivo, previa satisfacción de los requisitos legales previstos en la legislación de la materia, tomando en cuenta la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 dictada dentro del expediente 2623/93. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. En el recurso de reclamación y en base a sus disensos, se advierte que quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por la magistrada de la tercera sala en la sentencia hoy recurrida. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos medulares de la sentencia. De igual forma, se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en su disenso que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad de servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. En la especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación, al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, el acuo señaló que el asunto en debate deviene del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993. De donde se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de continuar con las gestiones necesarias para que al ciudadano le sea entregado su título concesión, al contar con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de enero de 1994. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, he expuesto lo correspondiente a la resolución del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 142/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para lo relativo a las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrados. Buenos días, magistrada. Buenos días, secretario general de acuerdos. Procedo abordar la ponencia del TOCA 645 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de 2 de julio de 2018 pronunciado en el proceso administrativo 2273 diagonal tercera sala diagonal 2017 por el magistrado de la tercera sala de este tribunal en el que se negó la suspensión solicitada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, los agentes de tránsito adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, solicitaron al ayuntamiento del citado municipio les otorgaran las medidas de protección al salario, seguridad social, así como el subsidio federal denominado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad por sus siglas Fortasec, mediante escrito con fecha de recepción 28 de septiembre de 2017. Segundo, el ayuntamiento no contestó y se configuró la negativa ficta. Sin embargo, mediante el oficio de 25 de octubre de 2017, el secretario de Ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, señaló que, referente a las medidas de protección al salario, actualmente se les están otorgando las mismas de conformidad
con lo que establece el artículo 8, párrafo primero de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los municipios de Guanajuato. En cuanto a que se les beneficie con la seguridad social, es de informar que actualmente cuentan con los beneficios de seguridad social de conformidad con el presupuesto de egresos vigente para el municipio. Por lo tanto, se está en cumplimiento a lo que dispone el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato. Asimismo, se solicitó consulta al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato respecto a su petición de ser beneficiados por parte de la autoridad municipal del subsidio federal denominado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec, toda vez que es la autoridad competente en el Estado para emitir opinión debidamente fundada y motivada respecto a quién puede ser beneficiario del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, al tratarse de un programa federal. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución negativa ficta recaída a su escrito de petición recibida el 28 de septiembre del año en curso, dirigida a los integrantes del Ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, y el oficio de fecha 25 de octubre de 2017, emitido por el secretario del Ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. En su escrito de demanda solicitaron la suspensión para que ninguno de los promoventes sea separado de su cargo o cesado de su actual adscripción de policías de tránsito. 4. En el acuerdo de 5 de diciembre de 2017 se admitió la demanda y respecto de la suspensión se señaló que no procedía porque los procesos administrativos sustanciados ante este tribunal, el actor podrá solicitar únicamente la suspensión del acto de resolución impugnado, ya sea para efectos de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia la sentencia, o bien con efectos restitutorios. En el caso específico, la medida cautelar se pierde para suspender la ejecución de un acto que no es materia de este asunto, es decir, no constituye el acto o resolución impugnada, toda vez que en el proceso de origen la demanda de nulidad de una resolución negativa ficta originada por no dar respuesta a un escrito de petición. Quinto, mediante escrito presentado en este tribunal el 3 de julio del 2018, la parte accionante manifestó que la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, expidió la solicitud de baja del Sistema Nacional de Seguridad Pública a varios de los accionantes en el presente proceso administrativo, y para acreditar tales afirmaciones adjunta las constancias consistentes en el resumen de movimientos dirigidos a la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo e Inteligencia, C5I, de 25 de junio de 2018, y el oficio PMDH, diagonal 579, diagonal TTM, diagonal 2018, del día 27 del mismo mes y año. Por tal motivo, solicita se conceda la medida cautelar para el efecto de que no se les dé de baja en dicho sistema. Sexto, en el acuerdo que ahora se revisa, con fundamento en los artículos 268, primer párrafo, y 275, párrafo primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se negó la suspensión porque en los procesos administrativos sustanciados ante este tribunal, el actor podrá solicitar únicamente la suspensión del acto de resolución impugnada, ya sea para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia la sentencia, o bien con efectos restitutorios. En el caso específico, la medida cautelar se pide para suspender la ejecución de un acto que no es materia del proceso de origen, esto es, la solicitud de baja del Sistema Nacional de Seguridad Pública de varios de los accionantes, toda vez que se demanda la nulidad de una resolución de negativa ficta. Séptimo, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de los actores interpuso recurso de reclamación en donde se hizo valer un agravio en el cual en esencia se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que los actores, al ser dados de baja del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya no pueden solicitar de la demandada que dé contestación a sus peticiones, mucho menos exigir que les sean otorgadas las prestaciones solicitadas,
ya que ante este tribunal demandaron con la calidad de policías de tránsito. Luego entonces, al ser dados de baja, pierden esa calidad. Cambia su situación jurídica y pierde su interés jurídico, pues ello convierte a los actores en cualquier servidor público a disposición del municipio y no en policías de tránsito. Agravio que a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el acuerdo recurrido se negó la suspensión con fundamento en los artículos 268 primer párrafo y 275 primer párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, porque la medida cautelar de referencia se pidió para suspender la ejecución de un acto que no es materia del proceso de origen. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la fundamentación y motivación, ya que en el mismo se manifiesta que los actores, al ser dados de baja del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pierden su calidad e interés jurídico en el proceso de origen, ya que dejan de ser policías de tránsito. Cuando no está permitido dar de baja a un integrante de una institución de seguridad pública una vez que ha sido inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, aun cuando deje de pertenecer a su institución policial. Esto de conformidad al artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, expresada en el sentido de que la suspensión es improcedente conforme a los artículos 268, primer párrafo, y 275 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, toda vez que dicha medida cautelar se pidió para suspender la ejecución de un acto, no es materia de proceso de origen por no haber sido refutado en la demanda. Abundando en el razonamiento anterior, cabe reiterar que la baja de los miembros de los cuerpos de seguridad pública en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública no es consecuencia de la negativa impugnada en el proceso de origen, sino que se generó en un acto o resolución distinto al combatido en el juicio de origen. De ahí resulta evidente que este argumento se sustenta en una premisa que no es verdadera. Resulta ilustrativa como criterio orientador la tesis aislada administrativa en la novena época del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, consultable en el seminario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 23, febrero de 2006, página 1769, con el rubro siguiente: agravios inoperantes en la revisión fiscal lo son aquellos que se sustentan en premisas incorrectas. Hasta aquí la cita. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo que ahora se revisa, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrado presidente. Ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 645/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo y concluyo con la ponencia relativa a la ponencia del TOCA 664, relativa al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Irapuato, Guanajuato, como autoridad demandada en contra del acuerdo de 2 de agosto de 2018 pronunciado en el proceso administrativo 402, diagonal primera sala, diagonal 2018, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el que se tiene por no contestando en tiempo y forma la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 22 de enero de 2018, emitida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Irapuato, Guanajuato, en la cual se determinó
el cese definitivo del cargo del policía adscrito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Irapuato, Guanajuato, fue emplazada y contestó a través de su presidente y representante legal. Segundo, en el acuerdo que ahora se revisa, se tuvo la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Irapuato, Guanajuato, contestando la demanda en forma extemporánea, en virtud de que esa autoridad fue emplazada el 11 de abril de 2018 y el término para contestar venció el 26 del mismo mes y año. Sin embargo, la contestación se presentó hasta el 30 de abril de 2018. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de Irapuato, Guanajuato, como autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un agravio, en el cual en esencia se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que si la contestación se realizó como presidente y representante legal de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, no debió desecharse la misma, en virtud de que, atendiendo al artículo 135, fracción primera, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de Irapuato, se sobreentiende que tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el presidente de la multicitada comisión, así como su representante legal, son una misma persona. Agravio que a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el acuerdo recurrido se tuvo la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Irapuato, Guanajuato, contestando la demanda en forma extemporánea, en virtud de que esa autoridad fue emplazada el 11 de abril de 2018 y el término para contestar la venció el 26 del mismo mes y año. Sin embargo, la contestación la presentó hasta el 30 de abril de 2018. En su agravio, la parte recurrente no refuta el pronunciamiento de extemporaneidad de la contestación de la demanda ni el cómputo del plazo. Por lo tanto, no se atacan las consideraciones que sirvieran de apoyo para dictar el acuerdo recurrido, pues los conceptos de agravio se dirigen a combatir cuestiones ajenas a los motivos de la disconformidad. De ahí que se califiquen como inoperantes, califique como inoperante el agravio del recurso. Resulta ilustrativa como criterio orientador la tesis aislada administrativa de la 9ª época del tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 23, febrero de 2006, página 1769, con el rubro siguiente: agravios inoperantes en la revisión fiscal lo son aquellos que se sustentan en premisas incorrectas. Hasta aquí la cita. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar el acuerdo que ahora se revisa, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, así que expuesta la ponencia respecto a la resolución del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 664/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldovino Guzmán para el desahogo de las ponencias relativas a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Buenos días. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 136/19, interpuesto por un agente adscrito a la Subdirección de Tránsito de Silao de la Victoria en contra de la sentencia de 12 de febrero de 2019, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1125/2018. En el fallo recurrido se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, en la cual la autoridad ahora recurrente determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito, así como de la respectiva imposición de una sanción económica. Además, se reconoció al actor el derecho a la devolución de la cantidad que erogó por la multa impuesta, así como el pago de los intereses que se generen
desde el momento en que se realizó el entero y hasta que se reintegre el importe reclamado, y se condenó a la autoridad demandada a que realice las gestiones necesarias a fin de que esas prerrogativas sean restablecidas. En su expresión de agravio, la autoridad inconforme sostiene que, a diferencia de lo resuelto en la sentencia recurrida, los artículos 12 y 25 del Reglamento de Tránsito, Transporte y Vialidad para el municipio de Silao no son normas complejas, pues establecen de manera clara las diversas hipótesis que contienen. Tal disconformidad es inoperante. En la sentencia objeto de estudio, la Sala refirió que la autoridad ahora recurrente fundó su competencia de forma genérica en los artículos 12 y 25 del Reglamento de Tránsito, Transporte y Vialidad para el municipio de Silao, pues no precisó alguna de sus fracciones. Destacó que el primero de los preceptos normativos mencionados hace referencia a las autoridades competentes en materia de tránsito en el municipio de Silao de la Victoria, mientras que el segundo a las obligaciones que tienen los agentes de tránsito de forma concreta. Ante ese panorama, la Sala concluyó que el agente no fundó de manera suficiente su competencia, ya que no precisó las fracciones de los artículos que respectivamente le otorgan la calidad de autoridad competente en materia de tránsito y la atribución para emitir el acto impugnado, en particular la fracción sexta del artículo 12 y la fracción segunda del numeral 25, ambos del Reglamento de Tránsito, Transporte y Vialidad para el municipio de Silao. Como se observa, la Sala no calificó los artículos 12 y 25 en comento como normas complejas. Por tanto, el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí su inoperancia. Por último, la autoridad expone que no se debió condenar al pago de intereses, pues en términos del artículo 53, primer párrafo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, ello solo procede si la autoridad no efectúa la devolución dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de que cause Estado la sentencia impugnada. El argumento referido es infundado. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado, en su artículo 53, establece 2 supuestos para la generación de intereses sobre devolución de pago de lo indebido. El primero, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Y el segundo, cuando sin solicitud de por medio, el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad. Además, conforme al segundo párrafo del citado artículo 53, para la procedencia del pago de intereses por la indebida determinación y cobro de un crédito fiscal, segundo supuesto, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: el establecimiento de un crédito fiscal por la autoridad en contra de un contribuyente, el pago del crédito fiscal, la inconformidad del contribuyente con el crédito fiscal pagado, manifestada a través del ejercicio de algún medio de defensa legal, y la resolución de la impugnación a favor del particular inconforme, declarando la nulidad del crédito fiscal. Conforme a este esquema, es evidente que en el caso sí procede el pago de intereses, ya que la calificación de pago de lo indebido provino de un medio de defensa promovido contra la determinación de un crédito fiscal y donde se obtuvo su nulidad. Entonces, la decisión de la primera sala en relación con el reconocimiento del derecho al pago de intereses se encuentra ajustada a derecho, ya que se trata del segundo supuesto regulado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesto lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 136/19. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 8º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 159/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia de 19 de febrero de 2019, dictada por la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1405/2018. A manera de preámbulo se refiere que la instancia de origen se promovió en contra del acto en el cual la autoridad ahora recurrente negó al actor la solicitud que formuló
para que se le reconociera su calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada emita un nuevo acto en el que prosiga con el trámite instado por el actor en los términos de ley, a fin de que se le expida el título concesión correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia. Y una vez realizado lo anterior, proceda al alta y autorización de las placas que lo habiliten a prestar el servicio público. Como agravio, la autoridad disconforme alega que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía al entonces Director General de Tránsito y Transporte mantener actualizados los registros, archivos y controles, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que tenga algún derecho adquirido. Las apuntadas disertaciones son inoperantes porque no cuestionan las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En la sentencia recurrida, la primera Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, el actor acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. La Sala también precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución, lo cierto era que había plena convicción de su existencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Sin embargo, como la autoridad no refuta las anteriores consideraciones, el disentimiento en cuestión es inoperante. En otro contexto, la autoridad recurrente sostiene que no se debió declarar la nulidad del acto impugnado porque el actor omitió acompañar al escrito petitorio que presentó ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, suscrita por el secretario de Gobierno del Estado. Tal disconformidad es inoperante. Ciertamente, el actor no acompañó a su escrito petitorio el original o copia certificada de la resolución mencionada. Sin embargo, esa omisión es irrelevante, ya que la autoridad pudo requerir al entonces solicitante que exhibiera el referido documento a fin de atender su petición. Pero lo trascendente en el caso es que la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 formó parte del caudal probatorio en el proceso de origen, así que la autoridad tuvo oportunidad de controvertir su autenticidad, así como el alcance probatorio pretendido por el oferente. Luego, como en el concepto de agravio cuyo análisis se abordó en primer término, la autoridad no combatió eficazmente la determinación de la Sala en torno a la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 que el actor aportó al proceso, entonces el motivo de disenso que ahora nos atañe es inoperante, por estar construido en una disconformidad que ya fue desestimada. Como último agravio, la autoridad recurrente expone que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el carácter de concesionario, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que el actor carece de concesión. Adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, el demandante demostró en el proceso de origen que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 159/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad.
Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Concluyo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación toca 161/19, interpuesto por un inspector y un jefe de oficina regional, ambos adscritos al otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia de 21 de febrero de 2019, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 920/2018. En dicho fallo, la sala decretó la nulidad total del acto mediante el cual el inspector de movilidad determinó que el actor cometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte público, así como de la imposición de la sanción económica efectuada por el jefe de la oficina regional. También reconoció al actor diversos derechos, entre ellos la devolución de la cantidad que erogó como multa con la actualización respectiva desde el momento en que se realizó el pago hasta aquel en que se efectúe el reintegro. Por un lado, las autoridades inconformes alegan que el acto contenido en la boleta de infracción sí se encuentra debidamente motivado, porque señaló cómo se percató de que el actor prestaba el servicio público de transporte y plasmó los elementos de modo, tiempo y lugar que llevaron a concluir que incurrió en una infracción a la ley de movilidad. Tal disertación es inoperante. En el fallo materia de análisis, la sala sostuvo que en el acto contenido en la boleta de infracción, el inspector de movilidad fue omiso en señalar las circunstancias especiales relativas a cómo advirtió que se prestaba el servicio público de transporte, pues a pesar de haber mencionado que observó a 2 personas dentro del vehículo, tal hecho no es contundente por sí mismo para concluir, como hizo el inspector de movilidad, que se trataba de dicho servicio, ni para subsumirlo en la norma que regula la infracción. Señaló que en la boleta de infracción el inspector manifestó haber cuestionado a las personas que viajaban en el vehículo si se les estaba cobrando por el traslado. Sin embargo, destacó la sala, no se plasmaron los nombres de esas personas ni su media afiliación. También refirió que el inspector de movilidad tiene la atribución de detener vehículos en tránsito, pero únicamente en caso de la comisión de una infracción flagrante a la ley de movilidad o bien de la implementación de un operativo. La sala precisó que lo anterior revestía especial relevancia, dado que el hecho de realizar el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades era una premisa fundamental para que el inspector de movilidad detuviera al actor, razón por la cual, en el caso, si se trataba de una infracción flagrante, el inspector de movilidad debió señalar con precisión cómo advirtió la comisión de la conducta. Sin embargo, como la parte recurrente no refuta las anteriores consideraciones, pues se circunscribió a manifestar genéricamente que sí fundó y motivó el acto contenido en la infracción impugnada y a reiterar lo que expresó en su contestación, entonces su disentimiento es inoperante. En otro contexto, las autoridades inconformes alegan que al contestar la demanda, el inspector de movilidad exhibió copia certificada de su credencial laboral, en la cual consta la vigencia de ese documento, que fue expedido por autoridad competente, el cargo que ostenta, así como su número de identificación, y destacan que en la parte inferior izquierda de la boleta de infracción se hizo referencia a ese medio de identificación. La apuntada disconformidad es infundada. Sobre el tema en cuestión, la primera sala determinó que el inspector de movilidad no se identificó de manera suficiente porque en la boleta de infracción solo indicó el número de identificación sin precisar el documento que la contiene ni su vigencia. Ahora, cierto es que el inspector de movilidad acompañó a su contestación una copia certificada de la credencial que acredita el cargo que ostenta y en la cual se aprecia que ese documento se encontraba vigente hasta el 2018. Sin embargo, adversamente a lo expuesto por las autoridades en su expresión de agravios, la vigencia del documento con el que se identificó el inspector de movilidad no fue un dato que se haya indicado en la boleta de infracción, ni siquiera se precisó el tipo de documento con el cual se identificó ante el actor. Por tanto, fue correcta la conclusión a la que arribó la sala en cuanto a que el inspector de movilidad no se identificó de manera suficiente. Finalmente, las autoridades inconformes sostienen que la sala no debe reconocer al actor el derecho a la devolución de la cantidad enterada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que no se trata de un pago de lo indebido ni se configuran los supuestos descritos en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado. Tal disertación es inoperante, ya que no cuestiona las consideraciones con base en las cuales la sala reconoció el derecho a la devolución del monto actualizado de la multa que pagó el actor.
Al respecto, la Sala precisó que aun cuando en la especie no se actualizaban las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado en lo relativo al pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución de por medio, sí era procedente condenar a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta, más la actualización de ese monto. Expuso que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse a su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento subyacente a todo monto debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. Es decir, acotó, la actualización no es un concepto diverso a la cantidad a devolver, sino que le es un elemento propio e intrínseco. Así las cosas, dado que las autoridades recurrentes no refutan la razón en mérito de la cual la Sala reconoció al actor el derecho a la actualización de la cantidad que pagó por la sanción económica, entonces el agravio en cuestión se tilda de inoperante. Es así que, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 161/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, y para el desahogo del punto 10º del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para lo correspondiente a las ponencias de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 12 del 2018, interpuesto por el director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato Capital y los inspectores adscritos a dicha dirección, autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el entonces magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 88 del 2016, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales. La parte actora del proceso de origen promovió el proceso en contra de la orden de visita emitida por el director ya referido, el acta de inspección elaborada por los inspectores, la calificación del acta de infracción contenida en la audiencia de calificación y en la citada audiencia de calificación del director, con base en el acta de inspección, que el actor cometió una falta administrativa por no contar con licencia de funcionamiento en materia de alcoholes. Además, la autoridad municipal impuso al actor como sanción una multa. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el entonces magistrado de la segunda sala del tribunal dictó sentencia y, conforme con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Análisis del agravio. En su único agravio, las autoridades inconformes exponen que fue desacertada la determinación de la sala, pues manifiesta la parte recurrente que no se valoró lo manifestado en la contestación de demanda. Asimismo, indica la parte recurrente que la sala no estudió si la parte actora realizó o no la conducta por la que fue sancionada, esto es, no analizó un estudio de fondo del asunto. De igual forma, aluden las autoridades recurrentes que la existencia de dos tipos de letra en la orden de visita no deja estado de indefensión en la parte actora. Dichos motivos de disenso en opinión de esta ponencia resultan infundados. Se explica. Del reseñado apartado de motivos de disenso se deriva el siguiente cuestionamiento relativo al tópico jurídico a dilucidar. Las salas se encuentran obligadas a analizar no solo la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, sino también de aquella que ordenó, tramitó o ejecutó el procedimiento administrativo, del cual deriva la resolución en debate. Al respecto, contrariamente a lo que se afirma en los resumidos motivos de disenso, este tribunal en pleno estima que la sentencia emitida es jurídicamente correcta en atención a razonamientos que se exponen en el presente TOCA. En el caso concreto, con base en las consideraciones anteriores, este órgano colegiado considera que fue correcta la determinación de la sala de analizar en primer orden la competencia de la autoridad que emitió la orden de visita de inspección,
pues los principios de exhaustividad y congruencia no se oponen a la obligación del tribunal de analizar la competencia de la demandada, máxime que es una cuestión de oficio que debe realizar las salas, pues a ello están obligadas. Asimismo, cabe precisar que la decisión de la sala fue jurídicamente correcta, pues una vez realizado el análisis de la orden de inspección emitida en el procedimiento administrativo por el cual se ordenó la práctica de una visita de inspección, se advierte que la misma es contraria a derecho al estar conformada con dos tipos de letras notoriamente diferentes, lo que es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues el llenado a mano implica que la orden no procedió de la autoridad competente, sino del funcionario ejecutor que carece de competencia para emitirla. Ahora bien, el precepto 16 constitucional, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la autoridad administrativa para la práctica de visita domiciliarias, previene, inciso A, que nadie debe ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento por escrito, inciso B, que sea emitido por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, inciso D, que exprese el lugar que ha de inspeccionarse, inciso E, que señale la persona o personas a las cuales se dirige, inciso F, que precise el objeto de la visita, G, que se levante un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos, inciso H, que el visitado sea quien designa a los testigos y únicamente en su ausencia o ante su negativa, la autoridad que practique la diligencia podrá designarlos y por último, I, que se sujete a lo dispuesto por las leyes respectivas. En cuanto a los requisitos marcados como B y el último de ellos, los artículos 30 y 31 del Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios para el municipio de Guanajuato dispone que de toda visita e inspección que se practique deberá mediar previamente orden por escrito, debidamente fundada y motivada, suscrita en todos los casos por el director de Fiscalización y Control de Reglamentos de la Presidencia Municipal. En ese sentido, tal como lo ha sustentado la segunda sala de la Corte, al resolver la contradicción de tesis 10 del 2004, debe establecerse que si bien es cierto que la existencia de un orden de visita e inspección con dos tipos de letras notoriamente distintos referidos uno a los elementos genéricos y otros a la designación del ejecutor designado para llevar a cabo la diligencia respectiva, por sí solo no evidencia que haya sido formulado, aparte por la autoridad competente para emitir la orden, los elementos genéricos, y aparte por la autoridad actuante, los relativos a su designación. También es de estimarse que no evidencia fehacientemente que se hayan cumplido los requisitos constitucionales y legales que han quedado escritos, pues tratándose de un derecho fundamental, debe exigirse su exacto acatamiento. En efecto, independientemente de que no exista una norma que vincule a las autoridades fiscales a uniformar el tipo de letra que se utilice en dichos mandamientos, lo cierto es que no existe la razón lógica para admitir que la referida orden de inspección conste con tipos de letra notoriamente distintos, pues resulta obvio que si la autoridad competente la emite, a ella toca cumplir con todos los requisitos mencionados, lo que debe hacer en un documento en el que utilice el mismo tipo de letra, pues no existe explicación atendible para que se proceda de modo diverso. Máxime que, como ya se destacó, la designación del ejecutor debe correr en todos los casos a cargo de la autoridad competente para ello, que no es otra que la autoridad emisora del documento en el caso del director de Fiscalización y Control del municipio aludido. Además, por la materia de derechos constitucionales debe estarse la interpretación que favorezca su acatamiento y no a la que facilite su vulneración, más aún cuando la formulación de una orden de inspección por la autoridad competente perfectamente puede hacerse con idéntico tipo de letra, ya que de aceptar lo contrario se propiciarían situaciones ambiguas que pueden traducirse en que sea la propia autoridad actuante quien, sin competencia para ello, realice su autodesignación con una letra específica añadiendo los datos relativos a su nombre e identificación y no la autoridad competente, violando con ello el derecho humano consagrado por el 16 constitucional. Por tanto, la orden de inspección debe contar con todos los elementos constitucionales y legales desde el momento mismo en que sea suscrita y emitida por autoridad competente, pues en caso contrario se estaría incumpliendo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello se traduciría en que la autoridad competente no realizó la designación del ejecutor por no precisar el nombre de la persona encargada de realizar la diligencia correspondiente, entendiéndose que es el propio ejecutor quien se autodesigna en cada caso concreto. En consecuencia,
El manejo de diferentes tipos de letra, uno por cuanto hace a los aspectos genéricos del mandamiento administrativo de ejecución y otro diverso relativo al nombre y datos de identificación del visitador designado para realizar la diligencia respectiva. Esto es cuando se trate de un machote impreso con espacios en blanco para rellenar con letra manuscrita, o cuando se advierte de manera notoria que la impresión del nombre del personal actuante es posterior a la elaboración del documento, lleva a inferir que dicha designación no fue realizada por la autoridad facultada para ello, lo cual es la única competente para realizar dicho nombramiento, sino que fue el propio personal actuante quien se autodesignó en contravención al marco constitucional y legal relativo. Bajo tales consideraciones se obtiene que los diferentes tipos de letra están íntimamente relacionados con la competencia de la autoridad, pues cuando se trate de un machote impreso con espacio en blanco para rellenar con letra manuscrita o cuando se advierta de manera notoria que la impresión del nombre del personal es posterior a la elaboración del documento. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de las disconformidades en estudio. Decisión: al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, se dispuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 43/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Me equivoqué. Me equivoqué, perdón. Me regreso. Señores magistrados, se expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 12/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 43 del 2019, interpuesto por el agente de tránsito adscrito a la Subdirección de Tránsito, Transporte y Vialidad del municipio de Silao de la Victoria. Autoridad demandada en la instancia de origen por conductos autorizados en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 279 del 2017, en la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales. La parte actora en el proceso de origen promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción en la que se determinó en la parte accionante que cometió una infracción administrativa en materia de tránsito. La calificación de la boleta suprarreferida, donde se terminó un crédito fiscal. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva, inconforme con el sentido del fallo. La autoridad demandada en la instancia de origen, por conductos autorizados, interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Análisis de los agravios. En el primer agravio, la autoridad recurrente alude a que la sentencia impugnada vulnera lo dispuesto por el 262, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en relación con el 261, fracción primera de ese mismo ordenamiento. Lo anterior expone la parte recurrente en virtud de que el acto consistente del pago de la multa realizado no causa ningún perjuicio a los actores, pues es persona distinta quien en realidad efectúa el pago de la multa. Por ende, es ella quien está legitimada para solicitar la nulidad del pago y devolución del mismo. El planteamiento referido es inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que la magistrada consideró que sí se causó un perjuicio de los actores, en virtud de que si bien la autoridad mandada señaló una falta de personalidad de la parte actora para impugnar la multa, bajo el argumento de que en el recibo de pago se desprende que la persona que realizó el pago es distinta a los actores. También lo es, dijo la sala, que se acreditó la titularidad del derecho controvertido a favor de la parte justiciable. Ello es así, pues concluyó la sala que si bien en el recibo de pago aparece una liquidación a cargo de la persona diversa, tal situación es una cuestión imputable a la autoridad emisora del mismo, en virtud de que lo cierto es que en el texto de dicho documento existen datos vinculantes con el folio de infracción debatido, entre otros el número de placas de circulación del vehículo referido por la autoridad y diverso número económico, mismos que son coincidentes con los asentados en la tarjeta de circulación, cuyo titular es precisamente el hoy actor. En ese contexto, usted reconoció
a la parte actora el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, así como el pago de los intereses generados. Sin embargo, en el lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar que la parte actora, al no realizar el pago de la multa, carece de legitimación para impugnar la misma. En este orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona si pone en entredicho la decisión asumida por la juzgadora, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del agravio en estudio. En otro orden de ideas, en el segundo agravio, la autoridad inconforme alega que la sentencia que se combate viola el principio de congruencia, legalidad y de equidad, en razón de que sin razón ni justificación alguna, la sala suple la deficiencia de la queja en favor de la parte actora, perfeccionando los motivos de inconformidad planteados. Tal planteamiento referido es infundado. Cabe precisar que en relación con la causa de pedir se tiene en cuenta que en su ejercicio interpretativo la Suprema Corte ha establecido que la expresión de los conceptos de violación, conceptos de impugnación en el proceso, así como de los agravios, se debe tener por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica. En ese contexto, la obligatoriedad de este principio hace indispensable que los argumentos que se esgriman en la demanda de nulidad o en los recursos que se interpongan se debe indicar con claridad la causa de pedir, precisando en forma sencilla la lesión o agravio que ocasiona el acto impugnado o la resolución de recurrir y, en su caso, los hechos que originaron ese agravio, para que se proceda a realizar su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. De lo anterior se advierte que aun y cuando dicha expresión de concepto de impugnación o de agravio no debe cumplir con una fórmula concreta, lo que se hagan valer sí deben estar encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que soportan la resolución impugnada o recurrida, donde se precisen al menos los aspectos que sirvan de base para que el tribunal que conoce del juicio o del recurso se percate que de las consideraciones de la resolución combatida no se apegaron a los hechos probados o se dejaron de tomar en cuenta algunos de ellos, que se aplicaron disposiciones inaplicables que no se interpretaron adecuadamente, que la subsunción entre la materia controvertida y la normatividad aplicable fue inexacta, que las pruebas fueron indebidamente valoradas o cualquier otra circunstancia que quisiera ver la determinación impugnada es desacertada. De esta manera, al expresar cada concepto de impugnación o al formular cada agravio, el inconforme debe explicar fundamentalmente las causas por las que a su juicio el acto impugnado es ilegal o la resolución recurrida no es acertada, pues los argumentos que dejan de atender tales requisitos resultan inoperantes porque no atacan en su punto esencial el acto que se impugna, al que dejen prácticamente intacto. En este orden de ideas se tiene que con esos argumentos la parte actora sí pretende destruir la validez de las consideraciones que soportan el sentido del acto impugnado, pues precisa al menos los aspectos que sirven de base para que la sala proceda al estudio de la fundamentación y motivación expuesta por la autoridad, esto es, lo señalado por la parte actora en su demanda, permitía que la sala, en atención a la causa de pedir, analizara la fundamentación y motivación del acto controvertido. Decisión. Al resultar inoperantes los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se dispuesta la ponencia relativa al TOCA 43/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desarrollo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, señores magistrados y señor secretario. Procedo en esos términos. El punto 12º del orden del día corresponde al TOCA 898/18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 30 de octubre de 2018 por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1483/segunda sala/2018.
Previo al estudio de los agravios expuestos, me permitiré relatar los antecedentes del presente asunto, y estos son los siguientes. El 27 de septiembre de 2018, un ciudadano ingresó a través del sistema electrónico del tribunal una demanda en contra de un oficio suscrito por el director de Policía Vial y Transporte Municipal de Guanajuato, donde ordena el cambio de adscripción del accionante. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal, donde se requirió al actor que aclarara y completara su demanda. En cumplimiento a lo anterior, el 22 de octubre de 2018, el ciudadano dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado y solicitó la suspensión para efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. A través del proveído de 30 de octubre de 2018, la segunda sala admitió a trámite la demanda y negó la suspensión solicitada por el actor. Inconforme con esta determinación, la autorizada del actor interpuso recurso de reclamación. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde aduce que la sala, previo a negar la suspensión, debió solicitar un informe a la autoridad, es fundado atentos a las siguientes consideraciones. La suspensión dentro del proceso administrativo es la medida cautelar a través de la cual se ordena a las autoridades demandadas que detengan su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del proceso administrativo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la legalidad de sus actos. La suspensión tiende a obrar hacia el futuro, pues su finalidad es mantener viva la materia del proceso y evitar al agraviado perjuicios irreparables inherentes a la ejecución del acto. Ahora bien, esta instancia jurisdiccional está impedida a otorgar la medida suspensiva si con la concesión se causa perjuicio evidente al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el proceso administrativo. Lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El orden público y el interés social para los efectos de la suspensión son conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de cada caso concreto. Sin embargo, existen soluciones o solicitudes de suspensión que versan sobre cuestiones sobre las cuales los juzgadores no pueden pronunciarse de plano, pues no se logra advertir de primera mano la posible afectación al orden público e interés social. Ante tal panorama, quien resuelve está facultado para requerir un informe a la autoridad emisora del acto, donde el juzgador se acerque o allegue de aquellos elementos que le permitan ponderar sobre la afectación al orden público e interés social, y así estar en posibilidad de dilucidar la procedencia o improcedencia de la suspensión, y en ese ínter otorgar una suspensión provisional conforme a lo estipulado en el artículo 274 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En el proceso administrativo, el actor impugnó el oficio suscrito por el director de Policía Vial y Transporte Municipal de Guanajuato, donde se ordena su cambio de adscripción. El actor en su demanda solicitó la suspensión de la ejecución del acto reclamado para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Esto es, para que se le permitiera continuar realizando actividades preponderantemente administrativas en el área de transporte de Dirección de Policía Vial y Transporte Municipal. Al resolver la solicitud del justiciable, la segunda sala determinó improcedente la suspensión con fundamento en la jurisprudencia que reza: trabajadores al servicio del Estado, cambio de adscripción de los o traslado es una suspensión improcedente. Hasta aquí la cita. Ahora, en recurso, el accionante manifiesta que la segunda sala no debió negar la solicitud sin previamente solicitar a la autoridad demandada un informe que expusiera elementos que sirvieran de base para determinar la procedencia e improcedencia de la suspensión. Esta instancia considera que le asiste la razón al accionante, pues de las pruebas que obran en el expediente al momento de la radicación no se logra percibir la totalidad de los hechos que conforman la litis del proceso administrativo, y menos permiten determinar una afectación al orden público o al interés social. Lo anterior, pues a través del oficio impugnado únicamente se aprecia la indicación que giró el director de Policía Vial y Transporte Municipal al subdirector de Transporte con la orden de que a partir del 15 de agosto de 2018 el accionante
debía presentarse con el primer comandante para ponerse a sus órdenes y realizar las funciones inherentes a su cargo. De ahí que exista oscuridad para el juzgador en cuanto a los hechos susceptibles a ser suspendidos. La sala debió contar con más elementos que le permitieran ponderar entre la afectación al orden público y al interés social y los perjuicios irreparables que se puedan causar al demandante. Robustece la anterior determinación la existencia de indicios que hacen presumir que el actor desempeñaba labores preponderantemente administrativas debido a una condición física que presuntamente presenta, condición que derivó, según su dicho, de un accidente sufrido durante sus labores. En virtud de lo anterior, procede modificar el acuerdo recurrido en lo que respecta a la suspensión solicitada para el efecto de que el magistrado instructor de la segunda sala emita un nuevo acuerdo donde solicite informe a la autoridad demandada para llegarse de la información suficiente para proveer con plenitud de jurisdicción sobre la suspensión solicitada y que en el ínter del dictado de la providencia suspensiva conceda la suspensión provisional, otorgándole efectos restitutorios. Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 274, 275 y 311 del Código que nos rige. Hasta aquí la ponencia, señor presidente. Señores, magistrado, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 898/18. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y por el desahogo del punto 13º, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 73/19 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial de San Francisco del Rincón, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo número 919, primera sala, 18. Previo al estudio de los agravios expuestos, me permitiré relatar los antecedentes del asunto. El 13 de junio de 2018, el ciudadano presentó en este tribunal una demanda en contra de la resolución emitida por la Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se determinó su separación del puesto como oficial de policía tercero. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 7 de diciembre de 2018 el magistrado emitió sentencia donde decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación del magistrado, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. El recurrente, en su único agravio, manifiesta que la resolución impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada. En ese sentido, argumenta que el justiciable no aprobó los exámenes de control y confianza, lo que hace que su separación del puesto de policía tercero sea apegada a derecho. Asimismo, refiere que los resultados de dichas evaluaciones son consideradas información reservada, por lo que no debió plasmar en la resolución impugnada las razones de la no aprobación de los exámenes de control y confianza. El agravio esgrimido por quien recurre es infundado, atentos a lo siguiente. El principio de debida fundamentación y motivación de las resoluciones administrativas proviene de la garantía de certeza y seguridad jurídica que asiste a todos los ciudadanos y que tiene implicaciones en el derecho de defensa adecuada. En el caso concreto, el actor fue separado de su encargo por no aprobar el examen de control de confianza, el cual tiene como objeto constatar que las instituciones de seguridad pública cuentan con elementos confiables y honestos que actúan con apego a la legalidad y a la ética profesional. Así, en el caso de que no se acredite el examen, lo procedente es remover al servidor público sin responsabilidad para el ente público. Por tanto, con la remoción de un elemento se pone en entredicho la confiabilidad, aptitud y honradez de la persona para permanecer en el servicio público, por lo que la afectación incide de modo grave y trascendente en su honor y fama pública. Para justificar dicha remoción es necesaria la demostración plena en el procedimiento administrativo de la no confiabilidad del elemento policíaco. Por ende, a fin de que el elemento de los cuerpos de seguridad pública esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses, es necesario que se le den a conocer las razones de la no aprobación. De ahí que la justificación genérica que dio la autoridad en su proveído, que es la de separar al justiciable por no aprobar el examen de control y confianza, resulte ilegal,
pues obstruye al gobernado de la posibilidad de conocer las razones de su separación dentro del procedimiento de remoción y por ende le impide esgrimir una adecuada y completa defensa. Lo anterior ha sido abordado por los tribunales colegiados de este circuito en la tesis siguiente: miembros de las instituciones policiales, para que se considere debidamente fundada y motivada la resolución que ordena el inicio del procedimiento para su remoción, debe señalar detalladamente el requisito de permanencia incumplido, según la legislación del Estado de Guanajuato. En virtud de lo narrado, se propone entonces confirmar la resolución recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 73/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del punto 14º. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 110/19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia emitida el 7 de febrero de 2019 por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo número 1161, primera sala, 18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 9 de agosto de 2018, un ciudadano ingresó una demanda a través del sistema informático de este tribunal en contra de una boleta de infracción y su calificación. El asunto fue turnado a la primera sala del tribunal, donde el 7 de febrero de 2019 el magistrado decretó la nulidad de la boleta de infracción, reconoció el derecho solicitado por el actor y condenó a la autoridad a realizar gestiones necesarias para la devolución del pago de lo indebido. Inconforme con la sentencia, las demandadas interpusieron recurso de reclamación. El agravio que hizo valer oportunamente la autoridad recurrente resulta inoperante, atentos a las siguientes consideraciones. En su demanda, el actor hizo valer, además de la nulidad, la pretensión de condena para que se le restituyera el dinero que erogó por arrastre y pensión del vehículo que fue asegurado con motivo de la infracción. Las autoridades, en sus contestaciones de demanda respecto a dicha pretensión, adujeron que la cantidad erogada con motivo del arrastre y pensión del vehículo ingresa a una empresa privada, ergo no son administrados por la autoridad y por ello no procede la condena a su devolución. Sobre tal punto litigioso, el magistrado de la primera sala determinó, como se advierte a foja 25 de la resolución recurrida, que resultaba procedente la devolución de la cantidad erogada por los conceptos de grúa y pensión, debido a que son una consecuencia directa de la comisión de la infracción declarada nula. Por tanto, el particular no debe resentir menoscabo económico alguno a consecuencia de un acto de autoridad tildado de ilegal. Además, agregó la sala, el traslado y depósito del vehículo constituyen efectos o frutos derivados del folio de infracción declarado nulo, y al resultar insubsistente dicha actuación, es patente que el justiciable no tiene la obligación de soportar la afectación patrimonial consistente en el pago de los servicios de grúa y pensión. Ahora en recurso, el autorizado de las demandadas manifiesta en su agravio que no se debió condenar a la devolución de 9,222 pesos por concepto de servicio de grúa y pensión. En ese sentido, expone la autoridad que la estadía del vehículo del accionante dentro de la pensión fue excesiva e inútil, pues el actor pudo haber retirado el automóvil tiempo antes, pero al no hacerlo, se generó un cargo en exceso que la autoridad no tiene la obligación de soportar. Continúa exponiendo que solo deben responder por los gastos de pensión desde la fecha en que se tuvo o se retuvo el vehículo como garantía hasta aquel en que jurídicamente procedía a su liberación, es decir, aquella en que se efectuó el pago de la multa. La autoridad en su agravio expone cuestiones que no fueron plasmadas en la contestación de la demanda y que constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas por el magistrado en la sentencia combatida, lo que hace que el agravio sea inoperante por novedoso. En virtud de lo narrado, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 110/19.
Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 15, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición del TOCA 146 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 11 de enero de 2019 por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo número 1557, diagonal Tercera Sala, diagonal 2018. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 25 de septiembre de 2018, un ciudadano solicitó al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que se le reconociera su calidad de concesionario. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Inconforme con lo anterior, el ciudadano agraviado demandó la nulidad de la respuesta del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la tercera sala de este tribunal. La tercera sala determinó la nulidad del acto combatido. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó un recurso de reclamación bajo los agravios que a continuación se expondrán. Los agravios donde la parte recurrente expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante, son inoperantes atentos a lo siguiente. En el oficio de fecha 25 de septiembre de 2018, que es el acto impugnado, la autoridad sostuvo que, derivado de la revisión de sus archivos físicos y magnéticos, no se encontró antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del accionante. La autoridad planteó como excepción en su contestación de demanda las mismas razones que expuso en el acto impugnado. En su sentencia, con relación a la excepción anteriormente mencionada, la sala determinó que la parte actora demostró en la secuela a procesar ser titular de un derecho emanado de la resolución o dictamen positivo de fecha 31 de enero de 1994, y que dicho instrumento fue desvirtuado por la autoridad demandada. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno a nombre del justiciable. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, y que fue debidamente contestado por la tercera sala en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación, sin combatir lo expuesto en la sentencia. No se soslaya que el argumento de la autoridad, donde refiere que no tiene competencia para cumplir con lo que se le condena. Sin embargo, dicha condena tiene sustento en el programa de regularización progresiva de los prestadores de servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, implementado mediante decreto gubernativo número 53 y conforme a las bases para la implementación y organización del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el Estado, establecidas en el acuerdo gubernativo número 48, ambos publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 3 de septiembre de 1993. Y en dicho programa se estableció como responsabilidad de la autoridad demandada hacer las gestiones conducentes para que se otorgara el título de concesión a aquellos que hubieran sido beneficiados con una resolución positiva. En el orden de ideas anteriormente expuesto, se propone confirmar la resolución dictada por la tercera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación bajo el TOCA 146, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, señor secretario, le pido de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, procedo para informar que han sido recibidos los comentarios relativos a las dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y la correspondiente a la iniciativa formulada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de los Municipios de Guanajuato,
de tal forma que se sometan a su consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Las opiniones jurídicas realizadas a las antes referidas iniciativas, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con las propuestas y opiniones jurídicas realizadas a las iniciativas de mérito, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobadas por unanimidad. Por otra parte, se hace mención que en esta sesión fue listado como punto quinto del orden del día el toca 645/18, misma que es materia excitativa de justicia en el expediente varios 4719, recién promovida y en vez de notificarse el acuerdo respectivo en ese entendido y de no haber inconveniente por la presidencia del tribunal, se acordará lo conducente en los autos del vario anteriormente referido y en su momento se dará cuenta de tal situación a este pleno. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario al particular? No habiendo comentario alguno, esta presidencia en su oportunidad acordará lo conducente y dará cuenta de ello a este pleno. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 21 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:53 minutos. Gracias por su asistencia y participación. Señora magistrada, magistrado, secretario general, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, magistrado.